decimos, ¿no? Calentar los motores ahí, ayudarnos para que estemos pues más calientitos para recibir la palabra, ¿no? A veces cuando uno prende un motor de golpe, a veces sufre, ¿no? A veces cuando han dejado la moto o el carro días parados y a veces lo tratan de arrancar y a veces sufre, ¿no? Bueno, los nuevos no sufren mucho porque están hambrientos, están nuevecitos recién, pero ya los que tienen tiempo en la fe, a veces como un motor, ¿no? A veces necesitan su calentadita, su guía del Espíritu para poder ser ayudados. Y gracias a Dios porque Dios nos da el tiempo de alabanza, el tiempo de exaltarlo a Él. Creo que no hay mejor manera de fortalecerse en el Señor que dándole la gloria a Él. Es el método bíblico más efectivo, que nos ayuda más rápido, como dice la palabra, que Abraham no se debilitó viendo su cuerpo físico, viendo su situación natural, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes están fortalecidos en esta noche? ¿Fortalecidos? Amén. ¿La parte de atrás está fortalecida? A ver, no se escucha. ¿Está fortalecido o no? Amén. Ahí está, un buen amén. Estamos vivos, como dice la palabra, que somos el templo del Dios viviente. O sea, estamos vivos, somos una iglesia viva. Y del avivamiento para nosotros se trata justo de eso, ¿no? De expresar la llenura del Espíritu y estar siempre activos, no solo en la actividad natural del servicio, sino activos en la comunión con Dios y activos pues nosotros siempre respondiendo al amor de Dios y siendo obedientes a Él. Amén. Así que a cada uno de ustedes, bienvenidos a esta reunión, bienvenidos a la casa de Dios, donde se reúne la iglesia, como se está escuchando estos mensajes que nos ayudan mucho a nosotros, que es un buen lugar para poder nosotros ser fundamentados, estar establecidos, para que cuando salgan de este lugar y estén enfrentando pues la vida, el diario vivir, ustedes puedan tener de dónde sostenerse, de dónde tomar y ser ayudados. Y ustedes ya de antemano, a cada uno de ustedes ya tienen la victoria. No van a salir a ver si ganan o no. De acá salimos porque tenemos la victoria y somos victoriosos en Cristo Jesús. Y creemos, somos gente que cree y lo que tenemos que hacer es pues abrazar eso con nuestro corazón, no soltarlo, y eso nos va a ayudar afuera a que Dios pueda manifestarse de manera sobrenatural en nuestras vidas. ¿Están listos en esta noche? Amén. Hemos estado viendo por la gracia de Dios un tema acerca de las buenas obras, acerca de cómo caminar en ellas y lo que significa las buenas obras en general. Y la última vez que estuvimos tocando este tema de las buenas obras, pues recuerdan que estuvimos hablando acerca de que ya estamos limpios, pero necesitamos limpiarnos nuestros pies, ¿verdad? Jesús nos dijo, bueno, les dijo a sus discípulos que ahora también nos corresponde esas palabras. Nosotros somos los discípulos de Cristo, ¿verdad o no? ¿Hay discípulos de Cristo en esta noche o no? Entonces Jesús se dirige a ustedes y les dice, vosotros estáis limpios. Porque bueno, a veces puede ser que algunos nos sintamos como Pedro a veces, ¿no? Un poco débiles en la fe. Eso no es una fe fuerte, sino un poco débil. Señor, báñame. Algunos a veces piden, Señor, sálvame de nuevo. Necesito taret. ¿Me habrá salvado el Señor? Y Jesús nos dice y nos recuerda, ustedes estáis limpios, pero hay que lavarnos nuestros pies. Hace tiempo también estuve ministrando de parte de Dios a la iglesia acerca de lo que significaba los pies. El profeta Habacuc decía que Dios hacía sus pies sobre las alturas y que los ponía como un ciervo sobre los montes. Y la palabra de los pies siempre está relacionada con el pensamiento, con la mente. Y esto es algo muy interesante porque Jesús dice que vosotros estáis limpios, pero tienen que limpiarse los pies. Y Él venía y Él mismo lavaba nuestros pies. Lo que hace una referencia a que la palabra misma lava nuestro entendimiento, renueva nuestro entendimiento, y esa nos hace, esa renovación del entendimiento nos hace a nosotros caminar sobre las alturas. Amén. Así que es bueno venir a la iglesia, es bueno venir acá a la iglesia local, al templo, sabiendo que acá pues somos refrescados con la palabra, también somos alimentados, también somos lavados por la palabra. Hay tantas cosas espirituales que pasan en una hora, en estos minutos que pasan aquí, que es el Espíritu de Dios haciendo su trabajo en nosotros, renovando nuestra mente, ayudándonos a nosotros mismos a poder establecernos. Así que yo creo que debemos estar gozosos y felices por eso. Amén. ¿Dan gloria a Dios por ello? ¿Felices de estar aquí? A ver, quiero ver su gozo. A ver, ¿están felices de estar aquí? ¿Cuántos de ustedes están con sueño? Ay, mira. A la pastora Nati nomás le sale. Dije, me iba a salir a mí. Bueno, los que fueron al refrescando la visión
Ya me entenderá. Bueno, pero ha sido bueno estos tiempos que hemos tenido. Venimos de un seminario de la importancia de la iglesia local, cómo escuchar a nuestro pastor. Venimos también de un retiro para servidores GC y estamos expuestos a la palabra. Y en la última sesión donde estuvimos reunidos aquí en la iglesia, que fue el día lunes, el Señor ministró acerca de la sanidad, ¿verdad? Y eso es algo muy bueno para la iglesia. El Salmo 103 comienza diciendo: bendice alma mía, oh Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios del Señor? Versículo 2 dice: Él es quien perdona tus iniquidades. ¿Y el qué? Ahí está. Y no olvides ninguno de tus beneficios. Versículo 3 dice: Él es el que perdona nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Es maravilloso tener a Cristo en nuestras vidas, porque Él es quien ha perdonado todas nuestras iniquidades, pero también Él es el que sana nuestras dolencias. ¿Y cuántos de ustedes recibieron de parte de Dios el día lunes? Levanten su mano. ¿Quiénes recibieron de parte de Dios? Gloria a Dios. Hay buenos testimonios que esperamos para esta semana. Amén. Dios es bueno y maravilloso, y realmente si hay algo que voy a ministrar de mi corazón para la iglesia es para enseñarles y ubicarlos en conocer un poco el fluir y la administración de la sanidad en la iglesia y cómo se mueve y cómo Jesús sanó. Cuando ustedes van por las Escrituras, van a encontrar a Cristo Jesús impartiendo sanidad. Amén. ¿Ustedes han leído los evangelios? ¿Han visto a Jesús sanando? ¿Lo han creído? ¿Creen que Jesucristo hace eso? Bueno, la Biblia dice que Él es el mismo ayer y por los siglos. ¿Jesucristo desea sanar hoy? ¿Quiere sanar hoy? Amén. Y una cosa interesante cuando uno va leyendo los evangelios y los diferentes casos de administración de sanidad, llega a encontrarse y a toparse con que no tiene una forma única de ministrarse sanidad. ¿Ok? Jesús, cuando iba por las ciudades y las aldeas, iba ministrando sanidad, se topó con diferentes ciegos. Algunos imponía las manos, a otros escupía barro y les ponía sobre los ojos. A diferentes personas con las cuales tenía que tratar la lepra, les hablaba de diferentes maneras. Y esto muestra un principio en el corazón del Señor que la iglesia tiene que establecer, en que Dios puede tener diversas formas de impartir sanidad, diversas maneras de cómo ministrar sanidad, pero estas maneras no se hacen doctrinales o no hay que establecer una forma como la forma, digamos, como la única con la que Dios ministra la sanidad. Cuando uno va también a las epístolas, por ejemplo, Santiago dice que si hay alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos y dice que los unjan con aceite. Y pues para que ellos reciban sanidad. El libro de Hechos nos lleva a otras historias de que tomaban prendas de los apóstoles y llevaban hacia los enfermos para que ellos sean sanados. Y esto había en mi corazón porque yo siempre en mi deseo es que la iglesia sea enseñada para que pueda entender y no pueda ser engañada al momento de recibir la sanidad, y cómo es que Dios opera en sanidad y cuál es la mejor forma de recibir. Cuando uno va ya estudiando las Escrituras se da cuenta que no tanto depende de cómo es la manera correcta en ministrar sanidad, sino en qué nivel se encuentra la persona que va a recibir la sanidad. Cuando Jesús imponía o iba por las aldeas, no siempre administraba o no siempre satisfacía la necesidad de sanidad de la misma manera como les estaba explicando. Y eso estaba muy fuerte en mi corazón porque tal vez algunos de ustedes esperan la imposición de manos. Tal vez algunos de ustedes esperan el aceite. O algunos ni sabían que eso existía. O algunos esperan que les traigan, pues, no sé, una servilleta del pastor, por ahí su media para que los toque y puedan recibir sanidad, ¿verdad? Pero el llamado pastoral siempre está más relacionado no con llevar a la gente hacia el don, sino llevarlo hacia Jesús. Y el pastor, si algo hace, siempre es llevar a la gente a los pastos, llevar al pueblo, a las ovejitas, a que coman, a que ellas mismas aprendan a alimentarse de. Por eso es que esta es una iglesia de la palabra. Y como digo desde el inicio, no me malentiendan, esto no está negando las otras maneras como impartir sanidad, simplemente les estoy enseñando y ministrando que hay una forma excelente, y esta forma excelente es la fe y el creer. Es más, la fe y el creer está relacionado siempre con la madurez
que uno va teniendo. Cuando uno ungía con aceite a los enfermos, era para ayudar a su fe de las personas que venían hacia los apóstoles, porque necesitaban sentir algo, necesitaban ser tocados. Nosotros vemos rostros, caras, pero no sabemos cuando uno está orando por las personas todo lo que pasa en la mente de las personas y en el corazón de las personas. Pero Dios sí los conoce. Y como Dios es un Dios compasivo, un Dios de amor, un Dios que ama al enfermo y no lo quiere ver enfermo, Dios ayuda a su fe, ayuda para que ellos puedan ser levantados en su fe en esa situación, porque Dios los ama. Dios quiere, pero eso no niega tampoco que hay una forma que a Dios le agrada como que sus hijos reciban sanidad. Y esta manera es la obediencia a la fe. Y esta manera es creyéndole al Señor. Miren, ¿recuerdan cuando Jesús se cruzó con un hombre que era un centurión romano y le dijo: Jesús, ven a mi casa que mi siervo está muy enfermo? Y se cruzó con él y le dijo: bueno, voy a ir. Y Jesús le dijo, el centurión le dijo: Jesús, bueno, tú no tienes que ir hasta mi casa, tú tan solo di la palabra. ¿Y qué iba a pasar? Mi criado sanará, dijo. Y Jesús hace un paréntesis ahí y dice: bueno, no he hallado esa fe en todo Jerusalén, no he visto esta fe en ningún otro lugar. Y es maravilloso, ¿no? Precioso, ¿no? Maravilloso. Después de eso, Jesús ya no exigió a los enfermos a que tengan la misma fe del centurión. Eso fue algo específico para ese centurión, porque había fe en el corazón de esta persona. Y Jesús se agradó y dijo estas palabras: wow, ni en Israel he hallado tanta fe. Y yo creo que nosotros somos una iglesia de fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando usted viene miércoles y viene domingos y usted abre su corazón acá a la palabra y está expuesto a la palabra en Grupo GC, viniendo acá a congregar, en cualquier lugar, cada vez que usted se va a cruzar con su pastor, el pastor Alberto, acá en la iglesia local, siempre usted va a ser llevado hacia la palabra. Entonces somos una iglesia de fe porque siempre somos llevados hacia la palabra. Y lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros podamos entender que lo que a Él le agrada es que nosotros podamos creerle al Señor. Creerle al Señor. Dios se alegra y se goza a los que le creen en Él. Como el pastor dijo hace unos servicios atrás, dijo que Dios ama al dador alegre. Y esto es interesante porque en Juan 3:16 dice que Dios también ama, o de tal manera amó Dios este mundo, que ha dado a su único hijo. Y ese amor de Juan 3:16 con Dios ama al dador alegre no son lo mismo. Aunque los dos fluye el amor, hay un amor especial y un amor de aquellos que creen al Señor. Hay un amor que se manifiesta de todas maneras, porque tú puedes decir: ay, hermanito, Dios ama a todos. Sí, Dios ama a todos, pero de la misma manera no. de la misma motivación, con el mismo corazón no. Porque a cualquier padre, cuando sus hijos son obedientes a ellos, nace un sentimiento de gratitud y se agradan de ellos. Y cuando Dios se agrada de nosotros, nos ama, en Cristo Jesús estamos aptos y somos aptos delante de Él. Pero cuando el corazón de Dios se agrada de sus hijos, cuando le creen a Él. Este es un amor específico, un amor especial. Algo un poco más personal y algo que Dios puede sacar pecho de nosotros. La iglesia Zoe es una iglesia que me cree. Una iglesia que me cree. Amén, como seguro pues otras iglesias y otros hermanos. Entonces vamos hoy día a ver algunas cositas con respecto a la sanidad y cómo esto nos puede ayudar para en nuestra fe entender que lo mejor es siempre la palabra en nuestras vidas. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, el versículo 5 dice así. Dice que por gracia, a ver si ustedes llegaron ahí, me van ayudando. Romanos 1, el versículo 5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El apóstol Pablo, hablando aquí a la iglesia de Roma, haciéndoles una invitación a ellos, diciéndoles su testimonio de que ellos habían, por la gracia de Dios y el ministerio que Dios les había encargado, han recibido esta gracia. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe. Hoy en esta noche nosotros podemos saber y de nuestro corazón que Cristo nos ha hecho nuevas criaturas, que en Cristo hemos sido hechos nuevas personas para buenas obras, para la obediencia a la fe, para creerle al Señor. ¿Cuál es una buena obra de un creyente? Creerle al Señor, creer en el Señor,
confiar en el Señor. Y creer en el Señor no es tanto, no es como decimos, estar con nuestra mente de acuerdo en algo, en el sentido de que, bueno, sí, yo creo que Dios es mi sanador, sino es tener una convicción, tener un rema en el corazón, tener algo establecido en su corazón inamovible, que Dios es tu sanador. No saber que Dios es tu sanador, sino creerlo. Creerlo. Yo sé, como a veces les digo, en el español nosotros un poco que tenemos esta dificultad porque utilizamos la palabra creer para algo que no siempre es creer, ¿no? A veces digo, yo creo que mañana lloverá. Tú crees porque no está lloviendo. O sea, tú no puedes decir, estoy seguro que mañana llueve. Tú dices, yo creo, ¿no? O puedes decir, yo creo que Perú gana. Crees, pero vas a ver que le van a meter su maja por ahí. Tú puedes creer, desear algo bonito, estar como que anhelando que algo bonito pase, pero no puedes estar convencido. Porque ni Perú, ni las temperaturas, ni la selección peruana de fútbol nos pueden dar esa convicción como lo que nos da el Señor Jesús. Jesús es el único en el cual no hay ni sombra, ni mudanza de variación, así que Él es realmente creíble y Él es poderoso para hacer todas las cosas posibles. O sea que uno sí puede depositar su fe en Cristo Jesús y no va a ser avergonzado. Cuando Jesús habla y dice acerca de las cosas, uno puede ir confiadamente y descansar y decir, esa es la verdad. Porque vemos por redes sociales, todo el mundo tiene su verdad. Todo el mundo tiene su verdad. Pero cuando uno va a la palabra, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si tú me quieres decir de tu verdad y está en contra de Jesucristo y de su predicación y de su evangelio, lamentablemente eso no es verdad. Cristo es la verdad, de Él nace la verdad, en Él se basa la verdad y no existe verdad fuera de Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Hebreos y vamos al capítulo 2 de Hebreos, vamos a ver ahí, hemos estado este domingo celebrando la resurrección de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por el sacrificio de Cristo? ¿Y cuántos de ustedes también dan gracias a Dios por la resurrección de Cristo Jesús? Vamos a partir de esto para la sanidad, que Cristo ha resucitado y que Cristo está vivo. Amén. Así que dice el versículo 14 de Hebreos 2, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, eso nos incluye a todos los hombres que participamos de carne y sangre, Él, hablando de ¿quién? De Jesús, también participó de lo mismo, que quiere decir que Jesucristo también se hizo un cuerpo como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y así librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. La Biblia dice que Jesucristo participó también de sangre y carne para destruir, para aniquilar, para derrotar al imperio de la muerte que es gobernado por Satanás. Y yo me preguntaba, Señor, tal vez era necesario que tú participes de eso. Legalmente podría ser posible que tú ganes a la muerte sin participar de ella. Y legalmente no se puede. Con el poder de Dios sabemos que todo es posible. Ahí tú puedes ver a Jesús, y Jesús no necesita hacer así el chasquido. Jesús tenía que decir la palabra y todos los pecados hubiesen sido borrados y quitados y todas las enfermedades sanadas. Pero no era algo legal. La Biblia dice que Él tenía que darnos legalmente lo que el hombre legalmente le había entregado a Satanás. Y por eso dice que Él participó de la carne y sangre para así por la muerte derrotar al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cuándo alguien puede reclamar un derecho? Y Jesús pudo hacerlo, reclamar su derecho legal sobre la muerte, porque Él se hizo un hombre y padeció la muerte. Y padeciendo la muerte, venció a la muerte y así ahora Él se levantó y tiene autoridad sobre la muerte. ¿No es esto maravilloso? Que Cristo Jesús no se corrió de la muerte, no fue alguien que no le importó nuestra situación, no solo quería salvar nuestro espíritu, sino que quería demostrarnos y darnos ese paquete de la salvación completa de sanidad, y así que Él degustó de la muerte para que nosotros ahora, por medio de Él, venciésemos a la muerte. Ahora tú puedes decir sentado ahí, wow, o sea que los de Zoe nunca mueren. Bueno, la Biblia habla de muchas formas acerca de la muerte y lo que significa muerte.
Cuando uno habla acerca de muerte, está hablando acerca de separación de vida, separación de vida. Y por lo contrario, la vida es la comunión y la unión a ella. Por eso es que cuando la Biblia habla en Génesis que el hombre, cuando dejó entrar el pecado en este mundo, dijo que iba ciertamente muerto morirás, es que hubo una separación de Cristo, una separación de Dios, que Dios es vida y eso es muerte. Eso es muerte. Muerte no es dejar de existir algo, que desaparezca algo, dejar en la existencia o dejar de existir, sino que es separación de algo. Y por eso es que nosotros ahora en Cristo Jesús nosotros podemos decir que ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. No que nuestros cuerpos físicos no vayan a morir en el sentido de que, vamos a estar acá para siempre, porque sabemos que los que están en Cristo, se llama la palabra ahora de descansan en Él. Ya no es que mueren y que, se acabó la vida para ellos, sino que descansan en Cristo Jesús hasta que Él venga por segunda vez, y en su venida los muertos se levantarán primero, los que están descansando en Él, y nosotros que estamos ahí seremos arrebatados. Así que es interesante saber que Cristo venció a la muerte, para que el diablo por la muerte no diga, tú puedes estar enfermo. Es mi poder enfermarte. Claro, la gente que no tiene a Cristo Jesús puede ser atacada por el poder del imperio de la muerte. Aunque está destruido, ellos desconocen que ya no tiene poder sobre ellos. Mas ahora nosotros, a los cuales conocemos la palabra de Dios, sabemos que la resurrección de Jesucristo trajo muerte a la muerte. Acabó con su poder, acabó con el imperio de ella. Ahora nosotros en Cristo Jesús podemos decir, para mí ya no hay fin. Para mí ya no hay que no sé qué va a pasar conmigo. Para mí siempre va a ser una esperanza gloriosa. Una esperanza gloriosa. Y eso nos transmite a nosotros que también en nuestra vida vamos a tener que ir creciendo y disfrutando de la gracia de Dios. Por eso decía con respecto a los milagros, respecto a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios no solo quiere asistirnos cuando nuestro cuerpo físico está pasando situaciones y necesidades. Dios lo que quiere es enseñarnos y mostrarnos a Jesús para que nosotros, tomando de Él, podamos vivir nuestros años de vida que tenemos aquí en la tierra, esta vida física, esta vida bios, esta vida natural, siendo administrados de Cristo Jesús. La palabra de Dios, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Vida para qué? Vida de tu espíritu, vida para tu alma, vida para tu cuerpo físico. Es decir, que si tú le crees al Señor, tu vejez no va a ser igual. Si tú crees y recibes la palabra, tu mente no se va a poner más entenebrecida mientras pasen los años. Vamos a ser, esperando en el Señor y creyendo en la palabra, redimidos de cualquier maldición, redimidos de cualquier situación natural que les espera a la gente de afuera, porque tenemos a Cristo Jesús en nosotros. Y eso es maravilloso para nosotros. Y ahora, ¿cuál es la mejor manera de nosotros poder tomar nuestra sanidad? Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio. Vamos a ir al Antiguo Testamento, porque esto es muy bueno para la iglesia, aprender de cómo recibir sanidad, cómo estar recibiendo continuamente sanidad, recibir. Saben que lo que nosotros necesitamos no es solo, como les dije hace un momento, que esté explotando la olla para recién ahí apagar el fuego o recién ahí tomar cartas en el asunto, sino ser sabios. Y nosotros mismos, teniendo la oportunidad de estar expuestos a la palabra, estar siendo administrados de sanidad cada día, cada momento. Amén. Una cosa es recibir sanidad y otra cosa es caminar en salud divina. ¿Cuántos de ustedes quieren caminar en salud divina? Amén. Hay que recibir la palabra del Señor. Amén. Dice Deuteronomio número capítulo 34, el versículo 7, dice así. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Moisés era la representación de la ley aquí en la tierra. Moisés era la representación de cómo Dios trataba al hombre en ese trato del antiguo pacto, donde primero era la obediencia y luego era la bendición. Sin embargo, aunque como siempre decimos, ya no estamos bajo la ley y ya no estamos bajo el antiguo pacto, el amor y el corazón de Dios y el principio de Dios sigue siendo el mismo. Dios quiere sanar.
Dios quiere que tú descanses como Moisés, siendo vigoroso y que tus ojos nunca se oscurezcan. Y eso tiene un significado muy importante para nosotros, muy importante, porque ¿cuántos de ustedes anhelan llegar hacia su vejez? Vigorosos. 120 años vigorosos, 120 años con sus ojos lúcidos, para ver, para degustar y ver la bondad del Señor. Ahora, me vas a decir, 120 años, uy, ya que me faltan 60, me faltan 40. El número 120 en la numerología, hablando teológicamente, es un número perfecto de la voluntad de Dios. Dios no nos va a limitar a un tiempo de vida. Yo sé que algunos creemos por los 120 años y gloria a Dios por ello. Y si Dios te está llevando eso, abrázalo, créelo, confía en el Señor. Pero el tiempo de Dios es, como la palabra dice, es perfecto. Y lo que Dios desea es que nosotros lleguemos hasta cumplir nuestro tiempo aquí en la tierra, si es que Él aún aguarda su venida, y lleguemos vigorosos y con nuestros ojos lúcidos para seguir viendo la bondad de Dios. ¿Cuál es el secreto de Moisés? Ay, es que Moisés hablaba con Dios cara a cara, pues. Moisés era la chochera de Dios, pues. Uy, a veces no me siento Moisés. Bueno, a veces sí, porque soy medio tartamudo y no me salen las palabras, sí me siento medio Moisés. Vamos al libro de Hebreos que habla de la fe y vamos a ver qué dice Hebreos de la fe de Moisés. ¿Qué es lo que ayudó a Moisés para que llegue a los 120 años con sus ojos, dice, sus ojos que podían ver y su cuerpo vigoroso? Vamos a ir a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos el capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Están siendo ministrados por la palabra? Sí. Aleluya. Nuestra iglesia tiene que ser una iglesia convencida de la palabra y creyente, que cuando uno viene a este lugar, uno es ministrado de la sanidad de Dios. Tan ministrado que a veces uno ni siquiera puede estar escuchando de la palabra de sanidad. Tal vez el tema es buenas obras. Tal vez el tema puede ser bautizo. Tal vez el tema puede ser otro, menos sanidad. Pero cuando uno está expuesto a la palabra de Dios y está disfrutando de la palabra de Dios, eso es vida para tu cuerpo, eso es vida para tu mente, eso es vida para tu espíritu. Amén. ¿Qué dice Hebreos 11 en el versículo 27? Si llegaron lo leemos, dice así: por la fe dejó Egipto, hablando de Moisés, no temiendo, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. ¿Qué es lo que hizo Moisés para que llegue a esa edad del tiempo de Dios perfecto, de la manera como Dios le agrada, vigoroso y con sus ojos lúcidos? Pues se sostuvo, dice la palabra, se mantuvo, mantenerse fuertemente, viendo, observando, poniendo los ojos. ¿En quién? En el invisible. Bueno, para los que aún dice, pero no dice Jesús, ministro. La Biblia dice en Hebreos 11:3 que por la fe entendemos haber sido constituidos el universo, sabiendo que lo que se ve fue tomado de lo que no se veía. Y Colosenses dice, por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. ¿De quién está hablando? ¿A quién veía Moisés en esa toda su edad que estuvo aquí en la tierra para que lo mantenga vigoroso y con sus ojos lúcidos? ¿A quién estaba viendo? ¿A quién veía Moisés en la vara de Aarón reverdeciendo? A Jesús, a la salvación. ¿A quién veía Moisés cuando puso esa vara con la serpiente para que el pueblo sea sanado? ¿A quién veía Moisés cuando veía el arca del pacto? A Jesús. Dios le había dicho que les iba a mostrar su salvación. Les iba a mostrar a Jesús, a su Yeshua. Y es interesante porque cuando hacen el cambio de mando, el siguiente sucesor de Moisés es un hombre llamado Joshua, Josué. Aquel que tomó el relevo de Moisés fue alguien con el nombre de Jesús, Josué. Y es maravilloso porque no es algo de coincidencia, porque Josué se llamaba primero Oseas. Y Dios le cambió el nombre para darnos una enseñanza a nosotros, que Josué en su nombre está Jesús y es nuestra provisión. Que después de la ley viene Cristo Jesús. Que el fin de la ley es Cristo Jesús para nosotros ahora, para disfrutar de mejores y mayores cosas. Y es por eso que creemos y nos gozamos en la resurrección.
Es más, el libro del Evangelio de Juan 14 dice que a la verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores, dice Jesús. ¿Ustedes vieron que Jesús hacía cosas tremendas? Jesús nos dijo a nosotros, aún cosas mayores harán ustedes. Y agrega algo y dice, porque yo voy al Padre. ¿Saben por qué podemos hacer cosas mayores en su nombre? Porque Él ya está en el Padre. Porque Él ha resucitado. Y en su resurrección la muerte ha sido derrotada. Y en su resurrección hay sanidad. Y en su resurrección nosotros podemos decir, yo voy a llegar a esa edad donde Dios me ha separado vigoroso, lúcido, fuerte, fortalecido. No vamos a esperar que venga un hombre de Dios a imponernos sanidad y pues ahí solo recibir. Gloria a Dios por esos momentos. Como le digo, Dios nos conoce. Él sabe que a veces necesitamos ayuda en ciertas cosas. Pero lo mejor y lo que siempre hace un pastor y lo que siempre se hace en una iglesia es llevar a la gente a que pueda comer, a que pueda alimentar su fe, a que cuando ustedes están, porque pasamos más tiempo fuera de la iglesia local que en la iglesia local. De los 7 días, 2 estamos acá y ni siquiera todo el día. Entonces, cuando estemos afuera, lo que nos va a servir no es estar cerca al pastor. No es, ay, tendrán el número del pastor, hermanito, por favor, que necesito. Lo que te va a servir y lo que te va a ayudar es que tú comas de la palabra de Dios. Es que tú vengas y recibas la palabra de Dios. Por eso te digo, abre tu corazón. Cuando tú tengas una necesidad física, en salud, hablando de este tema específico, como Pastor Kurt decía, vienes expectante a la iglesia, acá, a la iglesia local, sabiendo que Dios te va a administrar de su sanidad. Porque algunos, como dijeron el ejemplo, estamos así, ¿no? Dios nos quiere dar comida y estamos bailándole a la cuchara, ¿no? Dios nos quiere alimentar y cuando nos va a alimentar, ay, es que no me gusta. Estamos como que haciendo o evitando que Dios nos ayude. Es necesaria la palabra. Es más necesaria que la imposición de manos. Está bien la imposición de manos, está bien la unción con aceite, está bien las prendas de las personas que tienen este don, porque, haciendo un paréntesis para ustedes, Dios levanta dones según la necesidad de su pueblo y para ayudar a su pueblo. No para darle gloria a esas personas, ni para endiosar a esas personas, sino a causa del cuerpo de Cristo. Y si tú eres una persona que Dios te usa en sanidades y milagros, recuerda que eso es a causa de la gente. Pero siempre hay que llevar a la gente a lo mejor. Una vez que han recibido sanidad, una vez que ellos han recibido eso, no hacerlas dependientes de uno, sino llevarlos a la palabra, que ellos coman y ellos puedan ejercitar su fe. Amén. Y eso es maravilloso. Y Dios nos conoce, nos ayuda. ¿Y por qué es tan interesante y tan bueno ver a Cristo Jesús? Ver a Jesús. Porque dice la palabra que Moisés se sostuvo. Se sostuvo. ¿Saben qué es sostenerse? ¿Alguna vez se han trepado ahí un fierro, una baranda? ¿Verdad? Sostenerse es mantenerse firme, estable. Josué seguro me entiende, en la barra. Es sostenerse y firme y estar estable. Sostenerse no es bajar un rato y luego subir y bajar un rato. Eso no es sostenerse. Sostenerse es permanecer, abrazando, creyendo la palabra, viendo a Cristo Jesús, como dice la palabra. Ahora, miramos la palabra, miramos a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la palabra. Miren, vamos a ir a una historia en particular para acabar. Cuando Jesús hubo resucitado, la tumba que quedó vacía, aparecieron 2 hombres ahí, que eran 2 ángeles enviados por el Señor para anunciar y decir que, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? ¿Recuerdan? ¿Por qué están buscando a Jesucristo entre los muertos? Y pues las personas, las mujeres que estaban ahí fueron a contar que habían visto a esas personas, pero habían también muchas personas que habían estado con Jesús y eran sus discípulos y que amaban al Señor y que Jesús el mismo día que resucitó se le presentó. Y un par de ellos es la historia que habla en Lucas 24, el versículo 13. Un par de ellos era Cleofas y el que le acompañaba, que iban de Jerusalén, donde habían acontecido todos los hechos de la muerte, de la crucifixión de Cristo, de la sepultura de Él, y que había resucitado, y ellos estaban volviendo a Emaús. Dice el versículo 13 de Lucas 24, y he aquí,
2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Bueno, 12 kilómetros si lo hacemos así más o menos. 12 kilómetros. No es tan cerquita, ¿no? 12 kilómetros hay por lo menos de acá, la Quinta y más creo, ¿no? A Reque, a Pomalca. De acá a Pomalca, a Pimentel. Pomalca, Pimentel. Imagínense. 12 kilómetros ellos estaban yendo, ¿a dónde? A Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Captura de Jesús, crucifixión, padecimientos y eso. Sucedió que mientras iban, hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, resucitado, se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: ¿se dan cuenta? Están ahí caminando Cleofas y su compañero, y Jesús se le presenta. Y dice la palabra que sus ojos fueron tapados para que ellos no se den cuenta que era Jesús. Ellos le conocían a Jesús, estaban cerca a Jesús, lo habían visto en todo su proceso de padecimiento, físicamente lo conocían. Pero sus ojos en ese camino fueron velados para que no lo reconozcan, para que no lo vean físicamente. Y dice la palabra de Dios, mientras ellos iban caminando y todo eso, en el versículo 26, dice así: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, eso es lo que tienen ellos el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué hacía el Cristo personificado para mostrarle a la gente su gloria y su poder? ¿Acaso los llevaba a ver su físico? ¿Acaso los llevaba a decir: hey, soy yo, Jesús, he resucitado? Dice la palabra que Jesús, por el poder de Dios, sus ojos estaban tapados para que ellos no lo reconocieran. ¿Y dónde tenían que reconocer a Jesús? En los profetas, en el libro de Moisés, en la palabra de Dios. Ellos tenían que ver a Cristo Jesús. Y dice, continúa la historia diciendo: y llegando a la aldea donde iban, Emaús, y él le hizo como si iba más lejos, mas ellos les obligaron a quedarse, y ahí ellos toman la cena del Señor. Y dice el versículo 32, y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, Jesús había desaparecido ya cuando lo reconocen, volvieron a Jerusalén. ¿Cuánto tiempo estaba? ¿O a cuánta distancia? ¿Qué día fue? El mismo día. Salen de Jerusalén, se van a Emaús, caminan como de acá a Pomalca, de acá a Pimentel. En el camino se encuentran con el Señor, un camino seguro con altos y bajos, un camino ahí seguro no muy bueno, pero físicamente es cansado. Porque cuando llegan a Emaús le dicen al Señor que ellos iban a descansar. Y es más, lo invitaron para que descansen con Él. Pero qué tan maravilloso es ver a Cristo Jesús, porque cuando ellos vieron a Cristo en la palabra, la Biblia dice que en esa misma hora ellos regresaron a Jerusalén a contarle a los discípulos y a contarle a todos ellos lo que habían visto y que Jesús se les había aparecido. A veces estamos cansados de venir a la iglesia. Tal vez caminas desde satélite, tal vez caminas desde lejos. Pero cuando tú ves a Cristo Jesús en todo, hay fuerzas y hay vigor en nuestra vida. Así que no hay excusa de decir: estoy cansado para ir a la iglesia, estoy cansado para congregar o para servir, porque el cansancio es anulado cuando vemos a Jesús.
Y cuando uno también cree en esto, también lo pone por encima de su edad, por encima de sus fuerzas naturales. Es que los jóvenes pueden hacerlo porque están jóvenes. Bueno, incluso los jóvenes pueden equivocarse porque lo pueden hacer en sus fuerzas y en su dinamismo. Pero también hay jóvenes que lo hacen viendo a Cristo Jesús. Y también hay adultos y mayores que lo pueden hacer viendo a Cristo Jesús y pueden servirle a Él vigorosamente. Hoy el mensaje es, iglesia, abre tu corazón a la palabra. Ella es medicina para todo tu cuerpo, refresco para tus huesos. Y recuerda que no hay mayor ministración de la palabra que un corazón que le cree, que un corazón que recibe la palabra, que un corazón que está abierto y que cree lo que Dios ha hecho por él. Y yo creo que eso es una administración más tan riquísima y es el camino excelente y perfecto que Dios quiere que andemos. Yo recuerdo que hace años tomábamos por la palabra de Dios una forma en el sentido de que Jesús nos mandó a imponer las manos sobre los enfermos, sin darnos cuenta que cuando Dios nos ordena o Jesús nos manda la gran comisión, nos manda a imponer las manos sobre los enfermos que no han sido alcanzados por el Evangelio. Hicimos de esto una forma de solo recibir la administración. Y no sé si ustedes recuerdan que para recibir sanidad había que todos pararse acá, y es más, los sugieres en ese momento que eran los que estaban a cargo, todos se ponían detrás porque iban a recibir, ¿no? Y recibir era caerse. Y gracias a Dios no estamos siendo jueces del pasado, porque de esto se trata la vida en Cristo, del crecer, el aprender, el tener más, como dice la palabra, conocimiento de Cristo Jesús. Y ahí la gracia y la paz son multiplicadas mediante el conocimiento de Cristo Jesús. Y ahora estamos en un tiempo donde tú puedes, por lo que tú escuchas de la palabra de Dios, creer. Y puedes recibir. Y tú puedes a veces ni saber qué cosas han querido atacar a tu vida, pero venir y recibir la palabra te ha estado cubriendo, te ha estado cuidando. Esto es maravilloso. Esto es otro tiempo. Esto es glorioso. Y seguro cuando se haga un llamado, usted recuerde, esto es para la gente que necesita ayuda, para la gente que necesita, porque Dios tiene misericordia de ellos, porque puede haber campañas de sanidad y evangelísticas para traer el corazón de los perdidos a Cristo Jesús. ¿Cuál es la manera como tú ganas el corazón a veces de quienes no creen en el Señor? Pues mostrándole el poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando uno muestra el poder sanador de Dios en la vida de las personas, uno puede volcar su corazón al Señor. Pero ya la iglesia que tiene tiempo y que sabe que la palabra es la administración más poderosa de Dios, tiene que recordar siempre, yo lo que tengo que hacer es abrir mi corazón y creer la palabra. Creer la palabra. Creer la palabra.